Cuando recibí la invitación para mudarme a la Ciudad de México, sentí un alivio inmediato al imaginar la compañía de la familia y la posibilidad de reinventar mis días. Fue como soltar una carga que llevaba sola, pero al mismo tiempo un cosquilleo en el estómago empezó a apoderarse de mí. Deja un comentario diciendo tu edad y si alguna vez enfrentaste un cambio tan importante en la tercera edad. En una tarde clara de martes, sonó el teléfono en mi casa. Al otro lado de la línea, mi hija hablaba con entusiasmo sobre cenas semanales y paseos por el centro histórico. Al escuchar su voz, mi corazón se aceleró. En medio de esa conversación, me presenté, me llamo María, tengo 72 años y he vivido sola en la Ciudad de México durante algunos meses. Eso me llenó de orgullo e inseguridad, porque sabía que mi rutina ya se había ajustado al silencio de mi apartamento. Mientras ella describía cada detalle del nuevo hogar en Guadalajara, sentí como brotaba la esperanza, pero también crecían las dudas. Había promesas de calidez, sí, pero empecé a notar pequeñas señales que me intrigaron, referencias tácitas a horarios estrictos, menciones tímidas de espacios demasiado compartidos. Esas señales se acumularon en mi mente, generando una tensión silenciosa. Algo me decía que no bastaría con llegar y ser recibida con abrazos. Cerré los ojos un instante e imaginé las mañanas en ese lugar, los aromas de café recién hecho mezclados con el sonido de risas familiares. Pero, detrás de ese escenario acogedor, algo me advertía que tendría que luchar por mis propios momentos de tranquilidad. ¿Encontraría libertad allí? ¿O esas promesas de afecto me harían olvidar quién soy? En el próximo capítulo compartiré los motivos que me llevaron a decidir regresar y cómo mis miedos se transformaron en decisiones concretas. Sentada en mi pequeño departamento de la Ciudad de México, recordé aquel día en que entendí que no podía seguir sola. Me llamo María, tengo 72 años y, aunque aprecié cada rincón de mi hogar, la soledad se hacía cada vez más presente. Deja un comentario contando tu edad y si alguna vez has sentido ese vacío al vivir lejos de tu familia. Lo primero que me asaltó fueron los temores. Mi salud frágil me exigía cuidados constantes, pero estaba lejos de mi médico de confianza. El peso de las facturas médicas y de servicios públicos crecía sin tregua y mis ahorros empezaban a menguar. Además, mi corazón añoraba voces conocidas y risas compartidas. Las tardes pasaban demasiado silenciosas. Descubrí que 1 de cada 4 adultos mayores en México vive en soledad, y que la falta de apoyo puede agravar problemas de salud y ánimo. Esa estadística resonó en mí como un aviso. Necesitaba un cambio urgente para cuidar mi bienestar físico y emocional. Conversé honestamente conmigo misma y escribí en una hoja mis prioridades: salud estable, gastos controlados, compañía diaria. Cada punto me acercaba más a la idea de regresar a Guadalajara. Llamé a mi hija y le confesé mis miedos. Siento que mi cuerpo pide más contención, y mis bolsillos ya no pueden tanto. Ella me escuchó con calma y respetó mi decisión antes de dar su siguiente paso. Pensé en el calor de un hogar lleno de voces, en poder compartir la preparación de la comida, en las caminatas por el jardín que tanto me reconfortan, pero también imaginé las posibles restricciones. ¿Tendría mi espacio para mis ejercicios de respiración? ¿Podría seguir mis horarios de descanso? Sin responder aún esas preguntas, sentí que regresar era lo mejor para restaurar mi tranquilidad. Al final,
Acepté la invitación de Guadalajara con la convicción de proteger mi salud y restablecer mi independencia dentro del cariño familiar. En el próximo capítulo, te contaré cómo fue mi choque inicial al llegar, esa mezcla de bienvenida cálida y pequeñas reglas invisibles que me hicieron dudar de nuevo. En mi primer día en Guadalajara, abrí la puerta y, al sentir el aire más tranquilo y el aroma dulce de las flores en el patio, pensé, ¡qué aconchego! Deja un comentario contando tu edad y si tuviste una primera impresión tan acogedora al cambiar de ciudad. Sin embargo, esa sensación inicial duró poco. Al entrar al salón, mi mirada se fijó en el reloj de pared, marcaba cada hora con un tintineo preciso que parecía recordarme cada minuto de mi estadía. Aquella puntualidad me hizo sentir vigilada, como si cada movimiento estuviera cronometrado. La cocina resultó ser otro territorio con reglas implícitas. Los utensilios siempre debían quedar alineados de cierta forma, y la comida servida en horarios establecidos. Un simple café matutino requería permiso previo, pues había alguien siempre preparando el desayuno a las 8 en punto. Incluso el espacio para mi silla favorita ya tenía dueño en determinadas horas del día. En el jardín, la fresca brisa me invitaba a leer en mi sillón, pero pronto noté que los vecinos, educados y sonrientes, me saludaban con timidez, como, esperando que cumpliera con un protocolo invisible de presentación cada vez que salía. Ese buenos días protocolar rompía el encanto del lugar. Esos pequeños roces cotidianos fueron acumulando una presión suave pero constante, y empecé a extrañar la libertad silenciosa de mi apartamento en la Ciudad de México. Me pregunté si aquel calor inicial sería suficiente para compensar la pérdida de mi autonomía. En el próximo capítulo, exploraré cómo me sentí antes y después de vivir estos choques emocionales, la transformación interna que comenzó a surgir cuando el acogimiento se volvió asfixiante. Antes de mudarme, mi vida era tranquila, me despertaba sin despertador. Tomaba mi taza de café observando la calle vacía, y mi corazón latía al ritmo de mi propio cuerpo. Me llamo María y tengo 72 años. Creía que esa independencia era mi mayor triunfo. Deja un comentario diciendo tu edad y cómo era tu rutina antes de un gran cambio. Pero al segundo día en Guadalajara, la ansiedad empezó a filtrarse en cada gesto. Sentía un nudo en el estómago al pensar en si usar la sala o si mi voz incomodaría a alguien. Mis noches se volvieron erráticas. Me despertaba a medianoche recordando aquel reloj que marcaba las horas con eco. El insomnio me robó la tranquilidad, y mis pensamientos giraban en un ciclo de ¿estoy haciendo bien? Y ¿seré inoportuna? Mi apetito cambió. Antes disfrutaba un pan recién horneado a cualquier hora. Ahora esperaba a la hora exacta. Y, muchas veces, no tenía ganas de comer. El cuerpo se tensionó. Los hombros se alzaban sin darme cuenta, y un dolor sordo en la nuca me acompañaba al encender la luz por la mañana. Observé en mi piel rastros de preocupación, líneas nuevas junto a los ojos que no estaban antes. Emocionalmente, pasé de sentirme poderosa a dudar de cada decisión sencilla. La culpa se coló en mis días. ¿Debería haber insistido en mi espacio? ¿Me equivoqué al aceptar? Cada palabra de afecto venía acompañada de una pequeña obligación no pactada. Cuidar a mi nieto mientras mi hijo trabajaba horas extras, ordenar la sala aunque fuera tarde, opinar sobre la decoración sin que me lo pidieran. Sin embargo, algo dentro de mí empezó a brillar cuando,
Al escuchar el silencio de mi corazón, recordé quién era, una mujer que sabía de límites y de amor propio. Sentí un alivio tímido cada vez que reclamaba un instante sola, pero también miedo a ser vista como egoísta. La transición era intensa, un péndulo entre gratitud y angustia. Me di cuenta de que la bienvenida había dado paso a una presión constante, y que esa dualidad me estaba transformando. En el próximo capítulo descubrirás el momento en que comprendí que el favor se había convertido en obligación, y cómo esa revelación cambió mi mirada sobre la convivencia. Desde el primer día sentí gratitud por el apoyo de mi familia, pero pronto comprendí que todo favor tiene un límite. Deja un comentario diciendo tu edad y si alguna vez experimentaste que un gesto amable se convirtiera en una carga. Me llamo María, tengo 72 años, y aquello de solo por un ratito se convirtió en un compromiso diario. Sin haberlo acordado, me encontré cuidando a mi nieto cada mañana mientras mi hija trabajaba en Monterrey. Al principio, disfruté ver su sonrisa, pero con el tiempo llegué a sentir que mi descanso desaparecía. Otro episodio fue la limpieza de la sala después de cada visita. Mis manos se ocupaban de mover cojines y trapear el piso, aunque yo ya había limpiado la semana anterior. Cada vez que sacudía el polvo, me preguntaba si podría levantar la voz para decir hoy necesito tiempo para mí. Sin embargo, me contuve por miedo a parecer ingrata. La gota que colmó el vaso fue aquella tarde en que opiné sobre la disposición de los muebles. Solo quería ayudar y recibí un suspiro de cansancio a cambio. Me reclamaron que debía respetar las decisiones de la casa. En ese instante, entendí que mi buen corazón había sido malinterpretado como obligación. Recuerdo el momento con detalles vivos. Estábamos en la sala, el sol de la tarde entraba por la ventana y yo sugerí cambiar el tapete por uno más claro. Mi yerno frunció el ceño y, con voz firme, dijo, María, por favor, eso ya lo decidimos. Sentí que el suelo se movía y, por un segundo, tuve ganas de levantarme y marcharme a casa. Fue entonces cuando supe que necesitaba establecer límites claros para que mis actos de cariño volvieran a ser libres y no exigencias. En el siguiente capítulo descubrirás cómo viví el despertar que me llevó a reclamar mi espacio personal de nuevo. Una tarde de domingo, sola en la terraza de la casa de Guadalajara, algo hizo clic en mi interior. Deja un comentario contando tu edad y si alguna vez encontraste un momento de revelación similar en tu vida. El sol suave acariciaba mis manos mientras sostenía una taza de té. Sentí una mezcla de paz y vacío. El silencio me habló más fuerte que cualquier abrazo familiar. Fue entonces cuando comprendí que, a pesar de todo el cariño, había perdido mi propio lugar. Descubrí que recuperar mi espacio requería un plan claro. Deja un comentario diciendo tu edad y cuál de estos pasos crees que te ayudaría primero. Abrí el diálogo con mi hija y mi yerno en una tarde tranquila. Comencé diciendo, necesito compartir algo importante. Les expliqué sin reproches cómo me sentía, consciente del cariño, pero limitada en mis decisiones diarias. Escucharon con respeto y tomaron notas en silencio. Esa honestidad abrió el camino para pactar juntos nuevas normas familiares. Elegí un rincón soleado junto a la ventana del dormitorio principal, instalé una mesita, una lámpara de lectura y mi silla de mimbre favorita. Era más que un mueble, era mi zona de respiro. Cada mañana me sentaba allí 10 minutos antes de que la casa despertara, simplemente para meditar o bordar.
Ese lugar me devolvió la sensación de paz y me recordó que merezco momentos solo para mí. Juntos redactamos un acuerdo escrito, horarios flexibles para visitas, respeto a los tiempos de descanso y responsabilidad compartida en tareas del hogar. Acordamos que cualquier cambio en la rutina debía consultarse con anticipación. Firmamos el documento con risas y un café, convirtiendo el compromiso en algo tangible y fácil de recordar. Tomé las riendas de mis gastos. Acordé asumir el pago de mi parte de servicios luz, agua, internet y contribuí con un monto mensual para la compra de comestibles. Esto me permitió sentir que mi bolsillo no estaba a merced de la buena voluntad de otros. Además, abrí una pequeña cuenta de ahorros para mis caprichos, un libro, una salida al cine o un taller de bordado. Reactivé mis conexiones fuera de casa. Reservé 2 días por semana para visitar un centro cultural en la Ciudad de México, donde participo en grupos de lectura. También me encontré con amigas en Puebla para tomar té y compartir recuerdos. Sentirme parte de actividades propias reforzó mi identidad más allá del rol de abuela y hospedada. Cada uno de estos pasos se fue construyendo poco a poco. No ocurrió de la noche a la mañana, sino con conversaciones constantes y ajustes suaves. Al final, recuperé mi autonomía sin perder el cariño de mi familia, y descubrí que los límites pueden unir tanto como el afecto. En el siguiente capítulo exploraremos los aspectos legales y financieros que descubrí en este proceso, explicados de forma sencilla y en mi propia voz. Deja un comentario diciendo tu edad y si alguna vez te has informado sobre tus derechos al hospedar o ser hospedado. Me llamo María, tengo 72 años, y descubrí que, aunque el favor se ofrezca de corazón, es fundamental conocer el marco legal para proteger nuestra tranquilidad. Al investigar, aprendí 3 figuras básicas, como dato un préstamo de uso gratuito. Así lo hice yo cuando acordé usar una habitación en Guadalajara sin pagar renta, pero con la garantía de cuidar el espacio. En un comodato, yo poseo el bien la habitación, pero no soy la dueña, y puedo rescindirlo avisando con antelación. Usufructo derecho a usar y disfrutar de un bien ajeno. Mi hija y yo redactamos un simple documento donde ella me concede el usufructo de su casa mientras viva allí. Así mantengo el derecho a vivir en el domicilio, mientras ella conserva la propiedad. Este acuerdo evita malentendidos si cambia la situación familiar. Contrato informal, un acuerdo escrito, aunque no notariado. Yo imprimí y firmé con mi yerno un papel donde se detallan mis aportaciones mensuales y las normas de convivencia. No requiere abogado, pero sí claridad, fechas de pago, tareas compartidas y duración del acuerdo. Para poner en práctica estas figuras, escribí todo por mi cuenta, consultando ejemplos en línea y adaptándolos a mi circunstancia. Convine revisar el documento con mis hijos antes de firmarlo, asegurándonos de que todos estuviéramos de acuerdo. Guardé copias firmadas por todas las partes, así me sentí segura ante cualquier eventualidad. También establecí un fondo de emergencia. Destiné un pequeño porcentaje de mi pensión para imprevistos de mantenimiento o gastos médicos. De ese modo, no dependo de que alguien me ayude y mantengo mi independencia financiera. Al final, estos pasos legales y económicos me dieron confianza para disfrutar del hogar sin inseguridades. En el próximo capítulo descubrirás cómo
transformé este desafío en oportunidades de unión familiar y crecimiento personal. Deja un comentario contando tu edad y cuál de estas ideas crees que podría enriquecer tu convivencia familiar. Me llamo María, tengo 72 años, y después de recuperar mi autonomía descubrí que cada desafío escondía una oportunidad de unión y crecimiento. Primero, propuse un proyecto de cocina conjunta, elaboramos tacos típicos los sábados por la mañana. Reunirnos en la cocina permitió diálogo espontáneo, risas compartidas y la sensación de que cada uno aportaba al gusto de todos. Ese espacio se convirtió en símbolo de colaboración, no de obligaciones. Luego, organizamos un taller de bordado para las vecinas de Monterrey. Yo enseñaba puntadas y ellas traían historias. Ver sus rostros concentrados y felices me llenó de propósito. Mi experiencia sirvió para tejer redes comunitarias. Además, reforzó mi rol activo más allá de la familia. A continuación, creamos un club de lectura itinerante. Cada quincena, uno de mis hijos elegía un libro y nos reuníamos en distintos hogares de la familia. Compartir opiniones y recuerdos. Despertó conversaciones profundas y descubrió facetas nuevas de cada uno. También diseñé un calendario de intercambios culturales, visitas conjuntas a exposiciones en la Ciudad de México y paseos por la Plaza de la Liberación en Guadalajara. Ese balance entre mis actividades personales y las familiares fortaleció mi identidad. Por último, instauramos un día anual de agradecimiento, donde cada miembro compartía algo que valora del otro. Fue un ejercicio de gratitud pública que rompió barreras y consolidó lazos. Cada una de estas iniciativas nació de un momento de tensión. Convertí la necesidad de espacio en proyectos creativos. Así, el mismo entorno que antes me asfixiaba se transformó en terreno fértil para la convivencia respetuosa y alegre. En el próximo capítulo recopilaremos todo lo aprendido y te invitaré a llevar estos pasos a tu propia vida. Si tú también estás viviendo un regreso al hogar de tus hijos o a una nueva convivencia en la tercera edad, recuerda que no estás sola. Me llamo María. Tengo 72 años, y mis 5 pasos, conversa franca, espacio personal, reglas combinadas, gestión financiera y red de apoyo pueden servirte de guía para recuperar tu autonomía sin renunciar al afecto familiar. Reconoce tus derechos. Un comodato o un acuerdo informal son herramientas sencillas para formalizar tu estancia. Comparte tus inquietudes con honestidad y propón proyectos que unan en lugar de cargar. Aprovecha cada oportunidad de aportar tu experiencia. Una receta, una manualidad, una lectura puede convertirse en vínculo duradero. Te invito a comentar aquí abajo tu edad y qué paso pondrías en práctica primero. Comparte tu historia. ¿Qué pequeños gestos marcaron la diferencia en tu vida? Suscríbete al canal para más relatos reales y consejos prácticos que te acompañen en esta etapa de plenitud. Juntas podemos transformar desafíos en oportunidades y demostrar que la tercera edad es el inicio de una nueva aventura.